Seneca TV. Seneca TV. Entonces, lo que nos atañe el día de hoy es ver la cuestión de la inmunidad de mucosas. La inmunidad de mucosas, la verdad es que es un tema muy amplio, muy en boga cada vez más ahorita con la situación de microbioma, microbiota, etcétera, mecanismos de tolerancia que se han cada vez investigado más y se ha dilucidado más cómo es que funciona este tipo de mecanismos celulares que nos llevan a la tolerancia para no generar respuestas inmunes, evidentemente, en nuestro sistema gastrodigestivo, que es prácticamente el sistema, podría decirles, que más se expone, aparte de piel, a cosas extrañas y que aún así, evidentemente, no montamos respuesta para todo ello. Entonces, tenemos que generar mecanismos de respuesta, de tolerancia, para que no estemos formando o montando respuestas inmunes a cada una de estas sustancias o a cada uno de estos antígenos que pueden estar presentes ahí. Básicamente, el sistema inmune podríamos catalogarlo o dividirlo en estas tres partes, ¿no? Yo diría que la parte de la inmunidad constitutiva se podría catalogar dentro de la inmunidad innata. Hay quienes lo separan así, hay quienes no lo separan, lo pueden encontrar de las dos formas. Esta inmunidad innata es la que está presente desde el nacimiento, ¿no? O sea, es la que se echa a andar como primer mecanismo inmunológico y que está presente prácticamente en todos los individuos. Evidentemente habrá quienes que tengan o puedan tener defectos en esta inmunidad. Y la inmunidad adquirida ya es la respuesta específica que se echa a andar después de la presentación antigénica. De hecho, inicia con el reconocimiento de un antígeno extraño para montar esta respuesta. Esta respuesta o esta inmunidad innata, como ya les mencioné, esta parte constitutiva también se puede catalogar dentro de esta, y prácticamente lo forma pues todas las barreras físicas que tenemos en nuestro organismo, ¿no? Es decir, por ejemplo, piel, los epitelios, el moco que se llega a producir en nuestra propia mucosas, células que tenemos también de forma constitutiva y formadas de cierta forma, por ejemplo, en piel, y que forman algunas otras sustancias químicas que pueden tener regulación en cuanto a qué tantos patógenos podemos tener a ese nivel y que nos ayudan a defendernos de eso de una forma física prácticamente. Este es el primer mecanismo que se echa a andar. Si no tuviéramos este mecanismo, no tendríamos una forma de defendernos de forma eficaz o eficiente ante todos los antígenos que están presentes en nuestro entorno, ¿no? Entonces, esto siempre se tiene que echar a andar de primera instancia. Y esos son algunos ejemplos de lo que forman estas barreras físicas, ¿no? Por ejemplo, en nuestro sistema respiratorio, la formación de moco, aparte de que evidentemente el moco tiene alguna función o tiene una función de barrer todos los antígenos que tenemos a ese nivel, de arrastrarlos, los secuestra, por así decirlo, de una manera física propiamente, además por la consistencia que tiene de lípidos, agua, moco, mucina, etcétera. Tiene cilios, que estos cilios hacen un barrido físico, mecánico, y que tienen, por ende, cierta dirección siempre, ¿no? Es decir, nuestros epitelios respiratorios siempre va de abajo hacia arriba con la intención de poder sacar todos ese moco ya hacia la vía aérea superior y ya de tal forma que se pueda pasar al tracto gastrointestinal, que generalmente es lo que se hace, que se traga, o expulsarlo por alguna otra vía, ¿no? Y también con la formación de moléculas microbicidas que se forman ahí de forma natural, ¿no? Sin ser inducidas, sin ser estimuladas por algún mecanismo especial, siempre se están formando en las células de nuestro epitelio respiratorio y que tienen una acción de regulación en cuanto que ayudan a que tenga una carga bacteriana constante a ese nivel, ¿no? En el tracto gastrointestinal, evidentemente muy importante el pH, esto es básico, se ha visto aparte de lo que tiene su acción para la digestión de todos los alimentos. Sabemos hoy en día perfectamente que a un paciente que está internado, que le estamos dando continuamente inhibidor de bomba de protones o antihistamínicos para la disminución de este pH ácido, es un factor de riesgo para tener neumonías simplemente por ese hecho, ¿no? Entonces cada vez sabemos más que a todo paciente internado no se debiera de dar indiscriminadamente
inhibidor de bomba de protones o estos antiácidos, porque es una parte de la barrera física elemental, y si nosotros estamos abatiendo eso, estamos aumentando por mucho el riesgo de que estos pacientes puedan llegar a tener neumonías, ¿no? De igual forma, hay moco en el tracto gastrointestinal, enzimas que igual en el epitelio respiratorio tienen esa misma acción, moléculas microbicidas, y lo que les comentaba de la microbiota, que más adelante lo verán, ¿no? O microbioma, que ha tenido ya muchos cambios en los nombres, ¿no? Esto también es muy importante, ¿no? Si nosotros barremos con esto de forma indiscriminada, pues habrá algún desequilibrio y de tal forma que podamos tener transgresión de todos estos patógenos y producir enfermedades, ¿no? En piel, también muy importante, moléculas microbicidas que se llegan a formar ahí, catelecidinas, por ejemplo, el epitelio queratinizado, que es decir, la misma estructura de la piel, tiene proteínas que se forman, que nos ayudan de forma física para separar lo externo del interno. Y, por supuesto, también nuestra piel tiene un manto ácido, y ese manto ácido también se forma de forma natural, sin forma de ser inducida, que nos defenderá de forma constitutiva, siempre ahí presente, de todos los antígenos o todos los patógenos externos, ¿no? En nuestro tracto gastrourogenital también hay pH, hay moco, moléculas microbicidas, y muy importante la presión de fluidos, ¿no? Sabemos que un paciente que tenga alteración, doble sistema colector renal, que tenga depósito de orina todo el tiempo en la vejiga, son factores que nos llegan a producir también alteraciones y enfermedades, ¿no? Entonces, el tejido linfoide se forma básicamente en dos sitios, ¿no? Hay órganos linfoides primarios y los órganos linfoides secundarios. Los órganos linfoides primarios es donde de primera instancia se forman todas nuestras células inmunológicas. Son estos dos: la médula ósea, que tendrá ya algún papel mucho más importante conforme va dándose el crecimiento del niño, y de primera instancia el timo, ¿no? Y aquí es donde se da la diferenciación, maduración y selección de linfocitos T. Más adelante vamos a hablar de la tolerancia central y la tolerancia periférica. Aquí es donde de primera instancia se empieza a dar lo que es la tolerancia central. La tolerancia central, básicamente, para no confundir ni generar alguna otra cosa, es que aquí es donde se seleccionan todos los linfocitos o todas nuestras células de defensa que pueden autorreaccionar versus aquellas que no autorreaccionan con nosotros. Aquellas células que sí están reaccionando contra nuestros antígenos propios, aquí se mueren, se seleccionan para que no salgan a la circulación, ¿no? Si no, de aquí podrías derivar en tener enfermedades autoinmunes, por ejemplo, ¿no? Entonces, de hecho, la gran mayoría de estos mueren y algunos son los que llegan a sobrevivir y los que ya se van a la periferia. El tejido linfoide secundario son todos aquellos ganglios periféricos que tenemos en todas las regiones ganglionares a diferentes niveles, ¿no? Axilares, cervicales, inguinales, y que es donde básicamente se da o se monta la respuesta inmunológica ya adaptativa, ¿no? Todos estos son los centros especializados en donde se dará la presentación. Es una red, como podemos verlo aquí, que está en todo nuestro organismo, en todo el organismo. Entonces, evidentemente, si se da una reacción o una punción a este nivel en mano, se irá al primer relevo ganglionar que tenemos, que será a nivel del brazo, y así sucesivamente, ¿no? O sea, está diseñado de tal forma que las células no tengan que migrar demasiado para que se pueda dar prácticamente de inmediato al unísono que la inmunidad innata, que se empieza a generar la inmunidad adaptativa para tener una adecuada respuesta o alguna adecuada defensa contra todo lo que está en nuestro entorno. Hay crecimiento de forma normal y habitual. Nos podemos dar cuenta siempre cuando va un niño a consulta que podemos observar en ellos un crecimiento normal, de que tienen ganglios crecidos, que tienen anginas o tienen amígdalas que están crecidas, y eso se da de forma normal. Podemos ver aquí cómo se da más o menos el crecimiento genital de primera instancia, que se empieza ya a desarrollar en la edad del adolescente, el crecimiento general muy acelerado los primeros años, después de un poco de tensión y luego de nuevo llegando a la adolescencia se empieza a dar un crecimiento importante, el tejido cerebral que sin duda desde pequeñitos
Es un gran crecimiento de cabeza, lo podemos constatar como si estamos midiendo el perímetro cefálico, de ahí la importancia de estarlo midiendo hasta los 3, 4 años, porque el tejido cerebral crece desde el nacimiento hasta aproximadamente los 6, 8 años, que es cuando tenemos un crecimiento estable y ya no va a haber un crecimiento de la cabecita, ¿no? Entonces, de ahí la importancia que radica en que siempre estemos midiendo estos perímetros cefálicos. Y podemos aquí también ver cómo el tejido linfático, prácticamente desde el inicio, desde que nace el producto, empieza a tener un gran crecimiento. De hecho, es el que más crecimiento tiene, o sea, hasta 180% de incremento puede tener respecto a cuando nacemos, aproximadamente esta edad, ¿no? Entonces, aquí es cuando nos damos cuenta de que, por ejemplo, en una exploración física normal, habitual, podemos ver cómo se da ese crecimiento de amígdalas, etcétera, y que es normal, es lo habitual. Ya hablando un poco del tejido linfático asociado, el tejido linfático asociado, como hemos visto, o el tejido linfoide secundario, que son todos los ganglios linfáticos, etcétera, se va agrupando en las diferentes mucosas o en los diferentes epitelios de todo nuestro organismo. Y se ha separado de esta forma. Es una separación tal vez un poco tajante, pero bueno, se ha visto que tienen diferenciación en cuanto a qué esos epitelios pueden estar teniendo o cómo presentan los antígenos para montar diferentes tipos de respuesta. Entonces, así el tejido linfático en piel se le llama SALT, por sus siglas en inglés. El tejido asociado a mucosas se le dice MALT, por sus siglas en inglés, y se va diferenciado o se diferencia en los diferentes compartimentos, ¿no? A nivel bronquial se le ha llamado BALT, a nivel nasal se le ha llamado NALT, y a nivel gastrointestinal, GALT, que insisto, todas son tejido linfático asociado a gastrointestinal o GOT en inglés, y así es como se ha separado, ¿no? Insisto, sí se ha visto que tienen grandes diferencias todos estos tejidos linfáticos asociados a las diferentes mucosas, porque expresan diferentes moléculas que de tal forma que cuando se presentan para formar la respuesta inmune adaptativa, se puedan generar los diferentes mecanismos de tolerancia, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, básicamente las funciones del tejido linfático asociado a piel es el muestreo, ¿no? O sea, tenemos toda una red de células dendríticas prácticamente en toda nuestra piel, en todas nuestras mucosas, tal cual como si lo pudiéramos ver, como si nos hubieran encerrado en una red, en una malla. Así está cubierto todo nuestro epitelio, todas nuestras mucosas, de tal forma que siempre que transgreda algo que pase a ese nivel, se pueda engullir por estas células dendríticas, que son por excelencia las células presentadoras de antígenos, y mostrarlo o presentarlo ya en los tejidos linfáticos secundarios para que se llegue a montar una respuesta, ya sea de ataque, de tolerancia, para podernos llegar a defender, ¿no? Aquí en los tejidos asociados a mucosas, la función es básicamente, bueno, las células ciliadas será producir de moco, defensinas, barrido mecánico, y también a través de este tejido asociado a mucosas se ha visto que, por ejemplo, se llega a formar evidentemente inmunoglobulinas, IgG, IgM, que puede estar dentro del compartimento, y la secretora por excelencia, que sí se secreta a nivel luminal, sería la IgA, ¿no? Y que nos sirve también para neutralización de patógenos o para opsonizar de primera instancia patógenos para cuando si es que llegaran a penetrar, se llegara a montar una respuesta inmune adecuada. Igual a nivel gastrointestinal, las células epiteliales, la secreción. Ahorita lo que me voy a enfocar más a esto, por el tema que atañe después, células M, que vamos a ver que son básicamente células especializadas del epitelio gastrointestinal que nos sirven para estar haciendo un muestreo de todos esos antígenos o todas esas moléculas que se van pasando a nivel gastrointestinal. Las células de Panet, que son las encargadas de las defensinas, que son moléculas que están de forma innata o siempre ahí presentes para llegar a protegernos. La IgA secretora, igual que ya les había mencionado, que puede tener efecto de neutralización, y las células dendríticas, por supuesto, también aquí asociado al tejido linfático asociado gastrointestinal, que serán las encargadas del muestreo, la tolerancia y la conducción inmunológica. Estos son algunos ejemplos
del tejido asociado a mucosas, ¿no? O sea, amígdalas, adenoides, que son del tejido linfático asociado a nivel nasal, a nivel el bronquial, las mucosas o el tejido linfático asociado a gastrointestinal, como las placas de Peyer, etcétera, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo de cómo se va montando la respuesta inmune adaptativa de la innata, ¿no? Entonces, para recordar que la inmunidad innata es la primera que se llega a desencadenar a través del reconocimiento de ciertos receptores que tenemos a nivel de nuestras mucosas, que vamos a mencionar ahorita un poquito más adelante, y la respuesta adaptativa, que es la que se genera no de forma rápida de primera instancia en segundos o antes de segundos como la innata, que es la adaptativa, que es la que se tarda días en poder llegarse a echar a andar para defendernos a través ya de células especializadas que reconocen con exactitud el antígeno, el anticuerpo, el agresor, y montar una respuesta adecuada a través de células T o de células B con la formación de inmunoglobulinas a través de las células plasmáticas, que serán las encargadas de la formación de estos anticuerpos ya específicos para ese antígeno, eso que nos está agrediendo. Esto es algo para ejemplificar más o menos cómo se van dando los cambios con la edad, la inmunocompetencia, en el sentido que de cuando nacemos, cuando nacemos, lo que más se va a generar en nuestro organismo es una elevación de esta respuesta innata. La respuesta adaptativa siempre va a estar presente y es la que va a ir decayendo con el tiempo, cuando lo podemos constatar con esa caída de anticuerpos a lo largo de la vida, pero sin lugar a dudas siempre hay un equilibrio entre estas dos, ¿no? Entonces, ya hablando un poco más del tejido linfático asociado al intestino, entonces este es un ejemplo de cómo está constituida estas barreras, ¿no? Entonces, esto es nuestra barrera epitelial, en donde las células caliciformes que ya les había mencionado son las células que producen el moco, que nos ayudan a esa barrera física para secuestrar o barrer todos esos antígenos que podemos ir llegando a presentarse a ese nivel. Las células dendríticas, que siempre estarán presentes aquí a través de estas dendritas, de estos bracitos que sacan para estar monitorizando o estar tratando de engullir todos los antígenos que pueden estar ahí presentes para muestrearlos, saber qué son, saber cómo presentarlos. Las células M, que ya les había hablado un poquito de ellas, que son células que se encuentran en el epitelio gastrointestinal y que tienen una función muy específica, como vamos a ver un poquito más adelante. Estas bacterias, a través del moco, que pueden quedar atrapadas, a través de los péptidos que se van formando aquí de forma natural, microbicidas, que hacen que tengamos un cierto equilibrio entre bacterias patógenas y bacterias comensales. Y la parte importante del tejido linfático secundario, los ganglios linfáticos, que estarán presentes también, por supuesto, en esta mucosa, donde será la iniciación de la respuesta inmunológica. Después de que se desmonte esa respuesta inmune adaptativa, será que se puedan llegar a formar células B, que ya son las que están formando los anticuerpos en específico, y que serán células plasmáticas que nos ayudarán a formar anticuerpos tal vez a este nivel, hablando de mucosas, de IgA, que es la que se puede secretar a través de ellas, ¿no? Y los linfocitos, por supuesto, también ya específicos, que se van a ir secretando, se irán migrando a través de los órganos linfoides secundarios a estar en los epitelios, para que también tengan allí ya la respuesta inmune adaptativa, ¿no? Entonces, la parte de la inmunidad innata, por ejemplo, el mismo moco que se está formando son oligoproteínas que hacen que secuestren todos estos antígenos y que a veces ni siquiera se tengan que llegar a presentar a través de mucosas, ¿no? Sino simplemente son secuestrados y barridos mecánicamente. Las defensinas y las tripsinas, que son péptidos que se forman de forma natural y que tendrán, insisto, acciones bactericidas
o para mantener una homeostasis entre las bacterias patógenas de las propias o de los comensales, ¿no?, que podemos llegar a tener, la IgA secretora. Y esto es un poco también de la respuesta inmune innata, ¿no? Sabemos hoy en día que hay receptores o tipo, receptores tipo TOL y receptores tipo NOD. Los receptores tipo TOL son básicamente todos aquellos que están en la parte superficial, también por supuesto hay intracelulares, y que son los primeros que reconocen a las bacterias. De hecho, estos receptores reconocen a las bacterias porque tienen estructuras siempre muy constantes en la naturaleza que las hacen saber de tal forma que podemos distinguir de forma prácticamente inmediata qué es lo patógeno de qué es lo propio, ¿no? Y eso es porque las bacterias, por ejemplo, algunos que se me vienen a la mente, los lipopolisacáridos, ácidos teicoicos, que son también algunas bacterias, son muy constantes en estas, ¿no? Entonces se han diseñado o hay mecanismos por los cuales se pueden llegar a reconocer para de forma inmediata la respuesta adaptativa sepa que esto es un patógeno y que hay que montar alguna respuesta. Por supuesto, hay también bacterias o virus que pueden pasar desapercibidos por esas capas que tienen alrededor de ellas de polisacáridos que hacen que no se reconozcan de forma inmediata, pero si llegan a penetrar a las células epiteliales, también tenemos receptores tipo TOL o receptores tipo NOD que pueden llegar a reconocer a estas bacterias, estos virus de forma intracelular y alertarnos del daño que podemos llegar a estar teniendo. Entonces, las células dendríticas y macrófagos inhiben la inflamación, fagocitan microbios, parte de la protección innata es la producción de interleucina 10 con un efecto antiinflamatorio, mantiene la nuestra homeostasis y también ayuda, por supuesto, al aumento de expresión de patógenos, de patrones de reconocimiento de patógenos y a controlar nuestra inflamación. Ahora, la inmunidad adaptativa, ¿qué es lo que sabemos? Entonces, estas células M que ya les había mencionado son células especializadas porosas que permiten el paso de antígenos o que permiten también el paso de ciertos patógenos para que puedan llegar a ser reconocidos a este nivel. Hay mecanismos que todavía no están dilucidados en cuanto a por qué sí, por qué no dejar pasar ciertas sustancias, ¿no? Pero sabemos que estas células M, que son células que están aquí en el epitelio, dejan penetrar cierto número de patógenos o ciertos patógenos que pueden ser reconocidos por nuestras células dendríticas. Esas células dendríticas o células presentadoras de antígeno irán, y dependiendo del entorno en el que haya aquí a este nivel de interleucinas, etcétera, que se puedan llegar a formar respuestas inmunes hacia respuestas inmunes TH1, TH2, desregulación THR17, TR, etcétera. Entonces, ejemplificando, esa célula dendrítica va, lo presenta a su primer relevo linfático que estará hecho a ese dicho nivel, lo presenta a una célula T, la célula T le dirá, ¿sabes que estás ante algo extraño o no? Se produce una respuesta inmune a dicho nivel. Esa célula dendrítica, cuando penetra, se lo presenta a un linfocito T, el linfocito T se lo presentará a su linfocito B, ese linfocito B migrará hacia esa zona de agresión donde estará formando anticuerpos y podrá formar a dicho nivel, por ejemplo, inmunoglobulina A, que es secretora para la neutralización de lo que puede estar agrediéndonos, ¿no? Entonces, las funciones diversas de este tejido linfático asociado a mucosa, hablando a nivel gastrointestinal, pues es una vinculación de la inmunidad innata con la adaptativa, la acción secretora, como ya les he mencionado, el reconocimiento antigénico y sobre todo aquí en este nivel se da la tolerancia periférica, ¿no? Esa tolerancia periférica que puede tener estas variantes, ¿no? O estos mecanismos que son los que conocemos ahora con más definición o más a detalle hoy en día, ¿no? La ignorancia, la lesión, la anergia, la modulación o las células reguladoras, que es lo que vamos a ver ahorita en estos momentos. Estos son algunos mecanismos de tolerancia inmunológica en mucosas, la anergia clonal, que es cuando se produce cuando el linfocito T recibe la señal de activación, pero en ausencia de una segunda señal o una segunda señal de coestimulación. Si no tiene esa respuesta de coestimulación, no se va a echar a andar la respuesta inmunológica y se va a producir una respuesta de anergia clonal. La adhesión clonal es cuando se administra grandes dosis de este antígeno que lleva
expresión de FAS ligando y que se dé también por esas altas dosis que estamos presentando en nuestras células una de lesión clonal. O también el otro mecanismo que conocemos, que es la inducción de células T reguladoras, que son básicamente estas, las FOXP3, y algunas inducibles periféricas como TR1 y TH3. Entonces, esta es la energía clonal, en donde la célula presentadora de antígenos sí se lo presenta a través del MHC, etcétera, al TSR, que es el receptor del linfocito T, y esta es la coestimulación de forma burda que le estoy señalando aquí, B7 en la célula presentadora de antígenos con CD28 a nivel de la célula T, pero si no se da esta coestimulación, si no se reciben las dos señales, entonces se da una anergia, ¿ok? No se produce una respuesta inmunológica. Hay otros mecanismos, por ejemplo, que conocemos a nivel de gastrointestinal, que puede ser no presentado a través de B7, sino de otra célula, otro correceptor, que es el CTLA4, que se llega a presentar o se presenta a nivel de mucosas, y cuando se da o cuando se presenta a través de en lugar del B7, también se llega a producir una anergia, ¿no? Y se ha visto que esto sobre todo está en esas células especializadas que les mencionaba, que eran las células M, ¿no? Que son las que llegan o permiten pasar esos antígenos, y ahí es donde están sobre todo este tipo de receptores. Las altas concentraciones de antígeno que ya les había dicho, que es la de lesión clonal, cuando se llega a presentar por altas concentraciones de antígeno, lo que se llega a presentar es esto, que es una de lesión clonal por expresión en las células T de FAS y FAS ligando, que lleva a una apoptosis. Y las células T reguladoras, que tras la secreción o tras el microambiente que se pueda generar también en ese tejido asociado a mucosas a nivel gastrointestinal, por ejemplo, sabemos que por varias citoquinas o citocinas como de estas, la TGF-beta, la interleucina 2, la 10, la 4, la 13, estrógenos, vitamina D, prostaglandina, etcétera, se puede llegar a formar o a que ese entorno sea adecuado para formar la diferenciación hacia células T reguladoras. Entonces les quiero presentar, ya por último, para no excedernos del tiempo, estos mecanismos un poquito más aquí ya de forma, digámoslo, condensado, porque todos estos mecanismos no es que estén separados uno del otro, o sea, todos se van dando al mismo tiempo, ¿no? No se puede evadir uno para alcanzar a otro y luego al otro, ¿no? Todo se va orquestando al mismo tiempo para saber si se va a montar una respuesta inmunológica, para saber si se va a dar tolerancia, si se va a dar alergia, etcétera, ¿no? Entonces aquí podemos ver el mecanismo A, es que a través del enterocito o de estas células especializadas y por la coexpresión a través de su MHC de ciertas moléculas que se van presentándose en el linfocito T, que se pueda dar una función supresora. O la presentación del antígeno, aquí por ejemplo, este es otro mecanismo que incluso se ha visto que, aunque estos antígenos pasen a través de la mucosa gastrointestinal, hay vesículas que contienen todas estas moléculas que les he mencionado, que llegan a generar una anergia o que se produzcan células reguladoras, incluso no a nivel únicamente de los ganglios linfáticos locales, ¿no? Si es que estas células llegan a migrar a tejidos linfoides secundarios más lejanos, por estas mismas vesículas que se están formando con todas estas moléculas que les he mencionado, si van a otro ganglio linfático que no está a nivel de mucosas, también se puede dar la tolerancia, aunque la presentación antigénica se dé, digámoslo así, a distancia del tejido gastrointestinal. Y esto es nada más para mencionar cómo se van dando la diferenciación según las diferentes citocinas hacia las diferentes respuestas inmunológicas TH1 o TH2, ¿no? Entonces, es todo. Muchas gracias. Cénica TV.